continuar, aleluya. ¿Cuántos, ¿A cuántos les gustan las historias sin fin? ¿Ustedes alguna vez ha visto alguna película y se queda sin un fin? Digamos, uno dice, pues tiene una segunda parte. O alguien ha leído un libro y dices, este libro no terminó, debe de haber alguna secuencia, un segundo libro, etcétera. ¿A alguien le ha pasado eso? No, a nadie. Bueno, ¿usted lee algún libro? Hay libros que tienen segunda parte. Yo he leído uno, te voy a poner un ejemplo. Habla acerca, aleluya, del carácter de Dios, habla acerca de los atributos de Dios y no está todo en un tomo. Ahí se queda solamente una parte y después hay otro tomo que habla de los siguientes, aleluya, las siguientes características de nuestro Dios, de eso que le manifiesta. Igual así hay algunas películas. Yo estaba leyendo una historia que cuenta el Señor Jesucristo y está así. Entonces yo te quiero hablar de eso esta mañana, aleluya, cuando estamos hablando acerca de estar vestidos de la armadura de Dios. Y entonces me puse a meditar un poco y dije, ¿por qué no sabemos lo demás? ¿Por qué no hay, aleluya, eh, eh, por qué no dice lo que sigue después de? Y entonces estaba yo en esa meditar la palabra de Dios y entonces pues yo, aleluya, empecé ahí a decirle, Señor, ¿por qué ya no nos das la otra parte? ¿Por qué ya no sé qué pasa ahí? ¿Por qué lo dejas a mi imaginación? Y cuando yo estaba ahí comentándole eso al Señor, él me decía literal, no es que no lo he dejado a tu imaginación. La parte que sigue ahí y me dio la respuesta. Así que vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15. Quiero hablarte hoy de algo bien tremendo. Quiero hablarte hoy, aleluya, de cómo se manifiesta el amor, la bondad de Dios, de cómo, aleluya, Dios, hermano, amén, es, aleluya, realmente lo que el hombre necesita y el hombre no se da cuenta. En el libro de Lucas hay una enseñanza, una parábola que todos conocemos y que quiero hacer alusión a ella para que tú y yo entendamos, aleluya, las respuestas de Dios. El libro de Lucas, capítulo 15, versículo 17 en adelante. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno. Él era digno antes, pero dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ayúdeme a orar, Padre, quiero darle gracias, muchas gracias, Señor, por su palabra. Enséñenos, ayúdenos a entenderlo, Señor, y que ella, Señor, aleluya, sea un motor, Dios, para movernos, sea el motor de nuestro cambio, Señor. Ayúdenos, transfórmenos, Dios, que su palabra, Señor, pueda llegar hasta nuestro corazón, pueda profundizar en nosotros, Dios, y hacer una obra de cambio. Todo se lo ruego en el nombre santo de su Hijo Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo que ha enviado a nosotros. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Nosotros empezamos a leer a partir de que un joven, hermano, comienza a razonar respecto de su vida.
Empezamos a leer cuando estamos, aleluya, mirando a un joven que comienza, hermano, aleluya, a mirar su condición y a compararla con su condición anterior. Empezamos a leer cuando un hombre, hermano, aleluya, ha estado viendo que la condición que tenía con su padre, que los beneficios que tenía de estar en su casa, que la vida que él llevaba bajo, aleluya, la tutela de su padre, era mucho mejor, aleluya, que haber vivido bajo los impulsos de su corazón, bajo sus deseos, bajo las intenciones de crear su propio destino, su propio futuro, de ir tras su propio éxito. Este joven, hermano, aleluya, se había ido de su casa y después de eso malgastó todo lo que tenía, y después vino una gran hambruna y él no tuvo nada preparado para enfrentarla. Y estando en ese punto, dice él: oh, en casa de mi padre las cosas están mejor aún con los siervos. Una persona, aleluya, que vivía bajo mi autoridad, hoy vive mejor que yo, porque yo decidí estar acá. Así que lo que hace este joven es, dice la Biblia, volver en sí y decir: voy a volver a mi padre. Necesito regresar a la casa, pero no necesito regresar, aleluya, con la dignidad con la que salí. No puedo volver a mi padre con la seguridad con la que me fui, porque cuando me fui, cuando me despedí de él, cuando abandoné mi casa, estaba yo, aleluya, viviendo en la arrogancia de mi deseo, vivía yo en la arrogancia de mi corazón. Mis bolsas estaban llenas, había recibido la herencia, pero ahora no tengo nada. Y no puedo volver con la misma actitud, porque ya no soy digno, ya no puedo tomar la dignidad que tenía yo como hijo y ponerme al tú por tú con mi padre. Necesito venir, aleluya, pero con una actitud diferente, una actitud, aleluya, que ha causado el hambre que tengo, una actitud a la que me está llevando mi necesidad que yo no conocía cuando estaba en la casa de mi padre, necesidad de la cual yo no tenía ni idea cuando mi padre era mi proveedor. El joven, hermano, aleluya, está en una mezcla de emociones, está en una confusión de sentimientos, porque él lo decidió, él quiso irse. Y el reflejo y el resultado de su deseo, hermano, estaban cobrando una factura muy grande. Pero dice que él viene, hermano, aleluya, para poder, aleluya, buscar restaurar su vida. Él, hermano, no está pensando en venir para hacerle un favor a su padre. Él no está pensando en venir y decir: está bien, voy a ir a quitarle la tristeza al corazón de mi padre, voy a volver para que mi hermano tenga con quien jugar. No, él no está pensando en lo que él puede hacer. Él está pensando en lo que su padre puede hacer por él. Él ha venido a la condición de entender lo que es vivir en la casa del Padre. Y esa condición que lo lleva a saber que lo mejor es volver a vivir en la casa del Padre, aún como siervo, lo hace levantarse y lo hace comenzar, hermano, aleluya, a caminar. Emprende, hermano, el regreso a su casa. Y esto es bien glorioso, porque yo, aleluya, estamos hablando este mes acerca de estar vestidos de la armadura de Dios, pero yo quiero que tú mires la importancia de estar vestidos del perdón de Dios. Que cuando Dios nos viste de su perdón, hermano, entonces cualquier hombre, cualquier mujer, de donde quiera que venga, del pecado que haya cometido, si tiene en su corazón el poderse arrepentir, ese individuo va a tener, hermano, aleluya, la oportunidad de parte del Padre de ser restaurado, limpiado, reconciliado. Va a tener la oportunidad de ser, aleluya, revestido. Va a tener la oportunidad de tomar el lugar que había abandonado. Muchos de nosotros, hermano, ya no entendemos o ya no hacemos caso a la importancia de lo que es tener un corazón que se humille delante de su Dios por causa de su pecado. Muchos de nosotros vivimos todavía con la soberbia que vive cualquier hijo en su casa, cualquier hijo en la familia se siente dueño, se siente señor. Cualquier hijo en la familia, hermano, aleluya, desea crecer para hacer lo que quiera.
Porque la condición natural, la confianza natural que se ofrece en una familia, crea en nuestros hijos, hermano, aleluya, la confianza necesaria para moverse dentro de la casa y que incluso a veces los llevan a la arrogancia de contestarnos, de respondernos, de desobedecernos. Esa condición natural que podemos notar algunos que tenemos hijos que han pasado por la adolescencia o que están en la adolescencia, esa es la condición, esa es la misma condición natural que se da en un hijo de Dios que tiene años viviendo en la casa del Padre. El problema es, hermano, que nosotros como padres podríamos ver la condición natural en nuestros hijos naturales y no podemos ver la condición natural de nosotros como hijos delante de Dios. Muchos de nosotros hemos estado, aleluya, viviendo fuera del perdón que se nos otorgó. Te decía al principio, leí una historia que no tiene un final. Se hizo una fiesta, estuvo bien, el hermano se enojó. ¿Y cómo vivió el hijo? ¿Cómo vivió el hijo perdonado? ¿Cómo crees que haya vivido? Y te decía yo empecé a imaginar cómo pudo haber vivido. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es no, ese joven vivió como tú has vivido después de haber sido perdonado. La respuesta es, hermano, que una persona perdonada vive como tú en tu individualidad has vivido después de que fuiste perdonado. Esa es la respuesta, aleluya, porque después de que Él nos vistió nuevamente por causa de arrepentirnos, tú ya sabes cómo vive alguien al cual Dios ha perdonado. Tú sabes, hermano, el grado que hay de infidelidad, de deslealtad, de desobediencia, de mi yo y mi yo y mi yo, y que muchas veces estamos tan llenos de eso y nos hemos olvidado que un día volviste en sí y dijiste mi vida es un asco, mi vida está llena de pecado, que un día volvimos y dijimos wow, es mejor estar ahí. Pero sabes, hermano, volvimos a empezar a caminar en la naturaleza que camina cualquier hijo. Nos acostumbramos. ¿Y por qué deberíamos de obedecer? Oye, pero te acabo de corregir, ¿por qué no obedeces? Le decimos a los hijos. Y los hijos pueden desobedecer 10 veces más al otro día después de haber sido corregidos, porque hay una necedad en su corazón. Esa misma naturaleza está en nosotros, hermano. El hijo volvió y dice el padre, vestidle. Volvamos de la honra, volvamos de la dignidad, démosle el lugar que Él abandonó. Yo no se lo quité, Él huyó, Él deseó dejar de hacer lo que tenía que hacer como hijo. Las vestimentas que el Padre nos da, hermano, provienen, aleluya, de que el hombre o mujer, aleluya, puedan arrepentirse, como dice Lucas 14:11. El que se enaltece va a ser humillado. Pero el que se humilla, el que pide perdón, el que reconoce su pecado, él va a ser exaltado. Y yo quisiera preguntarte, hermano, ¿tú has vivido como una persona que se ha vestido del perdón de Dios, que se ha vestido de la misericordia de Dios, que está recordando de dónde lo sacó, qué le perdonó? ¿Estás recordando de qué te arrepentiste, hermano, para no volver a caer en ese punto? ¿Has estado reconsiderando que Dios te dio una vestimenta nueva y diferente que no se puede adquirir de ninguna forma más que con el arrepentimiento? A muchos de nosotros nos gusta oír hablar acerca, amén, de que las personas nos pidan perdón para perdonar, pero yo te hablo del perdón que Dios nos otorgó a nosotros, de la condición natural que debería de impulsarnos a nosotros para vivir, hermano, de forma diferente por causa de que Él nos volvió a vestir porque quisimos arrepentirnos. ¿Alguien de aquí ha sido obligado a arrepentirse? ¿Alguien de aquí fue coaccionado para decir Dios perdóname? ¿Alguien de ustedes fue amenazado para venir a la iglesia? Hermano, ese joven estaba tan solo que pudo, hermano, aleluya, mirar su propia vida. Estaba tan solo que pudo mirar cómo vivía antes. Estaba tan solo que pudo hacer la diferencia, aleluya, entre cómo estaba viviendo y qué vivía en el pasado mientras estaba con su padre. Algunos de nosotros, hermano, ya no tenemos la gratitud de haber sido vestidos del perdón de Dios.
Porque haber sido vestidos, escucha bien lo que dice esta porción de la Biblia. Ahí mismo quiero volver a Lucas 15. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poner anillo en su mano y calzado en sus pies. Necesito que él venga a la condición que tenía antes. Necesito, aleluya, que él se vea como se veía antes. Todos nosotros, hermano, desde que nacimos con una naturaleza caída, pero al principio, cuando nosotros, aleluya, no teníamos de alguna manera el poder de tomar decisiones que trascendieran en nuestras vidas, cuando éramos bebés, no teníamos ese poder, no podías tomar una decisión que te llevara al pecado, pero cuando crecemos tomamos las decisiones que tomó este joven. Y en algún momento, entiendo yo, que algo que nos caracteriza como iglesia es que la mayoría de nosotros decidimos personalmente, como el joven, aleluya, venir y humillarnos delante de Dios para ser perdonados como este joven. Porque entendimos que nuestra vida se había desviado, entendimos que nuestra vida estaba en pecado, entendimos que nuestra vida no estaba honrando a Dios, que lo estaba insultando. Entendimos muchas cosas y a partir de ahí el Señor te limpió, te lavó, te perdonó, te dio un anillo, te dio un calzado y te ha estado buscando tratar, aleluya, como un hijo nuevamente, sin importar tu pecado. Él no ha traído al recuerdo que te fuiste, no ha traído a su recuerdo que lo ofendiste, no ha vuelto a recordar, hermano, que blasfemamos contra él, no lo ha vuelto a recordar porque te vistió de perdón. Él te vistió, te dio nuevas ropas, nos quitó lo andrajoso, nos quitó lo apestoso del pecado. La pregunta es, ¿qué historia se escribe después del perdón? La pregunta es, ¿cómo se ha escrito, hermano, aleluya, nuestra historia después de que Dios nos dio la segunda oportunidad? ¿Resentimientos, ira, enojos, celas, maledicencia? ¿Qué hay en nosotros? ¿Actuamos nuevamente como hijos naturales? Porque eso podría llevarnos, hermano, aleluya, a volver a tomar lo que nos pertenece y a huir. Porque el hombre es capaz de tropezar con la misma piedra. El hombre es capaz de volver a decidir de la misma manera. Lo único que puede librarnos de eso es acordarnos que ya estuvimos allá y cómo pagamos el precio de vivir en el pecado, y que viniendo al Señor, ese poder de perdón, ese poder de restauración se hizo efectivo sobre nosotros. No puedes dejar que el mundo te siga engañando, hermano, haciéndote saber que la vida es mejor allá afuera. El libro de Mateo, capítulo 21, está aquí. Mateo 21, 28. Y le vistió, dice, ese hombre lo vistió. Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Hermano, eso es causa de celos. Cuando tú ves que alguien que tú o usted considera más pecador que usted y lo ve sirviendo y lo ve moviéndose, eso es algo con lo que usted no puede, porque usted y yo y cualquier persona que piense igual es el hijo que siempre se llena la boca de decir: sí, Señor, pero no está haciendo nada.
Porque no estamos basando nuestra vida cristiana, hermano, en el poder que tiene el arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento ha generado un verdadero perdón sobre nuestras vidas, y una persona que verdaderamente se siente perdonada por Dios, una persona que se siente verdaderamente nueva, limpia, revestida por Dios, es capaz, hermano, aleluya, de dejar, escúcheme bien, sí, se oye, escúchelo bien, esa persona sí se convierte en alguien capaz de abandonar toda la certeza que le daba este mundo para tomar la incerteza que hay en el reino de Dios. Ya no voy a vivir por lo que mis ojos ven, voy a comenzar a vivir por la fe que me produjo arrepentirme y convertirme en una persona que comienza a hacer las cosas que no quería hacer, a vivir como no quería vivir. Nadie de nosotros, hermano, hoy seguramente está basando su vida en que fue sacado del pozo de lodo cenagoso y fue puesto en la peña firme. Ninguno de nosotros se acuerda, aleluya, y tiene la motivación para decir, no voy a volver ahí. Hablamos de pecado. Hablamos de condiciones del corazón, de condiciones de la mente. Hablamos de las condiciones de tu espíritu y de tu alma. Hablamos, hermano, aleluya, de la intención del pecado sobre la vida del humano, que es llevarlo al infierno. Y hablamos de que Cristo, el Señor, hermano, dice, si tú te arrepientes, si tú te humillas, si tú vienes a mí, no importa que seas un publicano o una ramera, yo te puedo perdonar y puedes ir por encima de este que se dice ser. Tú puedes ir adelante por encima de aquel que se cree. Es que, hermano, el Señor nos vistió nuevamente. Cuando tú voltea en tu pensamiento, hermano, tienes tus recuerdos bien claros. ¿Quién eras sin conocer a Dios? ¿A dónde te llevaban tus decisiones? ¿Cómo decidías respecto al pecado? Y hoy somos tan dignos, somos tan igualados con el Padre. Hoy, hermano, no somos capaces de obedecerlo por consecuencia de que nos brindó una oportunidad más. Hoy no es lo que nos viste. Vestidle, quitadle lo andrajoso, vestidlo, denle un anillo, denle, aleluya, una señal de que tiene un compromiso, de que es un hijo, que no ande más descalzo, que Él tiene quien le provea, que Él tiene quien le supla, que Él tiene. Algunos de nosotros, hermano, no hemos considerado la vestimenta que se nos dio desde el día de nuestro perdón. La hemos ensuciado, la hemos manchado. Y esa vestimenta no te la puedes quitar y llevarla al lavadero y ponerle un buen jabón para quitarle esas manchas. Esa vestimenta vuelve a limpiarse cuando el hombre o la mujer se humillan delante de su Dios diciéndole, perdón, te dije que sí y ha sido un no rotundo con mi propia vida. Los hijos que quiere Dios son aquellos, hermanos, que luchan, que pelean y dicen, Señor, no quiero, no puedo, no siento, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, me arrepiento, quiero hacerlo, quiero moverme. Tú me vestiste de dignidad, tú me trajiste. Hermano, hay algo bien glorioso en la historia de Lucas. Yo le compartí un discipulado ayer a los hermanos respecto a ir y buscar. Pero en esta historia no se habla que el padre vaya a buscar a su oveja. En esta historia no se habla que el padre fue a buscar a su hijo. Se habla de la actitud, de la condición que necesita tomar la persona que se ve falladora. Aquí se trata, hermano, de entender que alguien reaccionó, que alguien pudo darse cuenta de su pecado y dijo, yo necesito ir y pedir perdón, necesito ir y decirle, ya no soy digno, pero quiero acobijarme a tu gracia, a tu misericordia. Algunos de ustedes quizás están aquí diciendo, pues Dios no me ha buscado, pues Él no ha hecho nada. En tu soberbia, en tu orgullo. Pero ¿por qué no tomamos la actitud de este joven y decimos, yo quiero tomar la iniciativa de arrepentirme, yo quiero venir y decirle, Señor, y sí, aunque fui lo peor en mi decisión, si vengo y me arrepiento, Él me da vestimentas que provienen de su perdón, vestimentas que me vuelven digno, que ya no soy el hijo del vecino,
Es que a muchos nos podría esto. Y quizá tú te quieras creer muy justo y digas, no, pastor, yo no tengo problema. Que aquel que era peor que yo sea mi líder. Claro que tienes problemas en tu corazón. Claro que hay problemas en nuestras mentes. Porque él, porque no yo. ¿Has pensado en tu vestidura? ¿Cómo está después de que el Señor te vistió una vez que te perdonó? Hemos pensado, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es nuestra historia en estos años? ¿Cómo hemos sido de intermitentes en nuestras decisiones? ¿Cómo hemos trazado un propio evangelio que nos acomoda? ¿Cómo hemos trazado una propia doctrina que nos beneficia? Y que no tiene nada que ver con las ropas que nos vistió el Señor Jesucristo cuando nos perdonó. Que nos perdonó, hermano, para volver y ponernos bajo las órdenes del Padre. ¿Tú crees que ese hijo se volvió rebelde? Estoy seguro que al otro día solo se levantó y fue a hacer lo que tenía que hacer antes. Estoy seguro que él solito retomó, hermano, aleluya, la condición en la que él vivía antes. Estoy seguro que él dijo, fui perdonado. No quiero volver a desear algarrobas, no quiero volver a lavarle a los cerdos, no quiero volver a ese tuburio donde gasté mi dinero, no quiero volver ahí. Aquí quiero estar, donde se me dio dignidad nuevamente, aquí quiero estar, donde se me ha reconocido como un hijo. El Señor es bien fuerte, hermano, en el sentido, aleluya, de que cuando perdona, perdona. Él no perdona como nosotros. Él te ha perdonado, hermano, literalmente para honrarte, para glorificarte, para exaltarte. Y se oye raro decir esto, pero Él lo dice, el que se humilla será exaltado. No al nivel de Dios, no al nivel, hermano, aleluya, de sentarte a la diestra del Padre, no, al nivel, aleluya, que se necesita para que sientas el ánimo que trae el perdón, para que te sientas limpio, porque eso es lo que trae el perdón, para que te vuelvas a sentir, hermano, tan confiado de vivir como un hijo de Dios, que hagas lo que te corresponde. No lo dejó así de andrajoso para la fiesta. Ninguno de nosotros será presentado en nuestra forma pecaminosa el día de las bodas. Porque la vestimenta del perdón tiene eternidad. Él no te levanta el perdón. Nosotros somos los que nos vamos. Nosotros somos los que pedimos nuestra herencia y nos vamos. Nosotros somos los que tendríamos hoy que meditar si es necesario arrepentirme de la vida que estoy llevando. En el libro de Mateo 18 también. Ahí vuelvo un poco antes. ¿Está aquí? Hay una alabanza que cantamos, ¿no? Él me ha vestido de alegría, celebraré. ¿Sí la ha cantado? Imagínate si tú y yo hemos sido vestidos de perdón. Si Él nos perdonó. El libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23, dice así. Por lo cual el reino de los cielos, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Quién sabe la continuación de esto? Sin leerlo. Acto seguido, él vino y no mostró misericordia. Y cuando yo leo eso, digo, ese soy yo. Ese no es él, ese soy yo. Cuando uno lee eso, hermano, uno debería decir, sí, esa es la naturaleza de la cual yo debo de tratar con mi corazón. Sí, así soy. Porque mi Dios trató conmigo con misericordia, con amor, con perdón. Pero cuando yo vuelvo y veo a alguien que me hizo algo, no soy capaz de tratarlo como Dios me perdonó. Sabes, hermano, vivimos en la hipocresía.
Nos gusta que nos perdone el Señor, nos gusta que nos limpie, pero no somos capaces de perdonar y de amar como Él lo hace con nosotros. Por eso Pedro, hermano, le dijo, bueno, pero ¿quién es? ¿Quién es se me fue mi prójimo? ¿A quién debería yo de perdonar así? Sí, Dios me perdonó. Dijo, pero ¿por qué 70 veces 7? Son 7, Señor. No, no, porque la misericordia de Dios nunca se va a limitar a 7 veces de perdón sobre tu vida. Hermano, cuando leemos esas historias son para otros, no para nosotros. Por eso te decía yo, ¿cómo crees que haya vivido el hijo después de la fiesta? Dice el Señor, como tú has vivido después de ser perdonado. Mira aquí, alguien que ha sido justamente, lo acaban de perdonar, acaba de salir gozoso, acaba de salir, hermano, diciendo, no perdí a mi esposa y a mis hijos, iban a ser vendidos por mi deuda. Y se le olvidó inmediatamente. Se nos olvida inmediatamente las obras de amor de Dios sobre nuestras vidas. Se nos olvida, hermano, no nos damos cuenta de nuestro corazón malagradecido. Creemos que somos buenos y el diablo va a seguir aprovechándose de tu pensamiento y de tu condición de creer que tú sigues siendo bueno. Aunque allá afuera sigamos siendo como este hombre. Aunque en la misma iglesia seamos como este hombre. Por eso es importante entender por qué es necesario que yo entienda el arrepentimiento, por qué es necesario venir y buscar que Dios me vista de perdón, porque si yo me visto de perdón, esa vestimenta de perdón, hermano, me harán como mi Señor, misericordioso, amoroso, podré pasar por alto la falta, yo seré como es mi Señor porque me ha vestido de Él. Las vestimentas de la armadura no solamente que te creas un guerrero, no solamente que sientas que puedes pelear con Satanás. Las vestimentas de Dios, las vestimentas de poder tienen que ver con acciones de gracia y misericordia. Porque eso es lo que mueve. Eso es lo que hace que alguien que rompió la relación, a alguien que rompió la confianza, pueda tener la oportunidad. Porque tú, yo, cualquier persona perdonó. Es lo que hace Dios. Es lo que hizo el Padre con su Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué reprocharte? Vístanlo, póngale su anillo, denle un calzado y maten el becerro gordo. Porque él estaba perdido. Porque él no había considerado la vida. Porque él me había ofendido. Pero ha vuelto. Se ha humillado. Ha pedido perdón. Y eso es suficiente. Y algunos de nosotros, hermano, necesitamos comprender que aquel día el Señor te vistió. Pediste perdón y te vistió. Y que una vez que el Señor nos ha perdonado, nosotros tendríamos que ser el reflejo de una persona perdonada. Porque este hombre no fue el reflejo de alguien que acababa de recibir el perdón de una gran deuda que de su boca salió, no lo puedo pagar. Cuando tú entiendes eso, cuando nosotros entendemos que no puedo pagar por mi pecado ni aún con mi vida, por eso tendría que estar una eternidad en el infierno, porque si tú pudieras pagar con tu vida tu pecado, pues entrega tu vida y te vas al cielo, pero tu vida no alcanza para pagar por tu pecado, hermano, por eso somos condenados al infierno. Por eso te vas a una eternidad, porque no alcanza tu muerte. Pero en Cristo Jesús, su perdón, su vestimenta, la forma en la que nos pone de nuevo delante del Padre es tan suficiente y es tan vasta que el mismo Satanás y el mismo infierno no puede operar contra un hijo que ha sido perdonado, no puede operar contra alguien que se ha arrepentido. El pecado no puede volver a tomar ocasión, no puede volver a atarte, no puede volver a gobernarte si usted y yo estamos vestidos del perdón de nuestro Dios. Pero te decía hace un momento, un verdadero perdón proviene de un verdadero arrepentimiento. Pongámonos de pie, aleluya, esta mañana y pensemos un poco respecto a nuestras vidas. ¿Qué ha pasado después de que fuimos vestidos de este perdón? ¿Qué te dice tu mente, hermano? ¿Sabes? Hoy sé muchas cosas que yo no sabía. Cuando yo llegué al Señor,
Yo no sabía que mi corazón era engañoso más que todas las cosas. Yo no lo sabía. Yo sabía que tenía que seguir los latidos de mi corazón, lo que mi corazón decía. Yo no sabía, hermano, que Dios podía perdonar mis pecados. Yo no sabía, aleluya, que mi vida podía ser diferente. Yo no sabía que Él había trazado un destino, un llamado para mí. Yo creía que yo tenía que construir mi futuro, que tenía que construir mi vida. Por eso yo vivía preocupado en ese sentido. Pero vine al Señor un día. Y el día que vine, el día que yo vine a Cristo, hermano, yo no venía pensando en arrepentirme. ¿Cuántos de aquí vinieron hoy pensando en arrepentirse? No vienes pensando en eso. Venimos pensando en, no sé. Pero yo llegué y me senté como hoy tú te sentaste. Y dije, bueno, voy a escuchar a esa persona. Yo no sabía que ese día Dios tenía una oportunidad para que yo recapacitara y volviera a Él y le dijera perdón. Yo no sabía que ese día Él tenía listas unas ropas diferentes para mí. Yo no sabía que Él estaba dispuesto a vestirme con la dignidad que otorga su perdón, con la honra que otorga su perdón. Yo no sabía eso. Pero después de que oí su palabra, después de estar como ese joven, hermano, ahí sentado, meditando en todo lo que yo había hecho, meditando en todo lo que yo era, dije, creo que puedo estar mejor en la casa del Padre. Creo que podría, aleluya, vivir mejor. Y me levanté y vine y le dije, perdón. Jamás en mi vida yo había tenido algo que me moviera en mi corazón para arrepentirme así. Jamás, nada en este mundo me había llevado a yo sentirme arrepentido. Nada podía causar en mí algo que dijera yo, me voy a arrepentir, voy a llorar. No, hermano. Porque cuando tú oyes que hay un Dios santo y que cuando viene a Él el leproso es capaz de tocarlo, que cuando viene a Él aquel que lo ofendió es capaz de perdonarlo, cuando tú empiezas a asimilar ese amor, cuando empiezas a asimilar esa obra, entonces dice, Señor, vísteme nuevamente, porque sabes, te fallé, porque saliendo de aquí que me perdonaste, acabo de volver a insultar, acabo de volver a maltratar a alguien, acabo de volver a hacer lo que era. Y necesito que perdones, que me vistas, que limpies mis vestimentas, que he ensuciado una y otra vez. Vestidos de la armadura de Dios, vestidos de perdón. Cierra un momento tus ojos y medita, hermano. Después de aquel gran día de fiesta en el cielo, cuando tú te arrepentiste, porque eso dice la Biblia, cuando un pecador se arrepienta hay gran fiesta en el cielo. Después de aquella gran fiesta que se hizo porque tú dijiste perdón, ¿cuál es la historia que se ha escrito? ¿Cómo continuaste tu vida hasta hoy? Porque lo que yo quiero decirte esta mañana es que tenemos un Dios lleno de gracia y misericordia, que es capaz de volver a limpiar nuestras vestiduras, a lavarlas y hacernos tan dignos como no lo merecemos, hacernos, hermano, tan honrados como no lo merecemos. Pero esto proviene de su amor, proviene de su gracia, proviene de ver un corazón contrito y humillado, que realmente puede decir, perdón, Señor, perdóname. He estado viviendo como he querido, he estado viviendo como dice mi corazón, estoy viviendo como dice mi mente. He estado viviendo engañado, creyendo que no soy malo, creyendo que soy bueno, sin tomar en cuenta mi naturaleza, que ha vuelto a ser como cualquier hijo natural, confiado, rezongón, desobediente. Hermano, esta mañana yo quiero invitarte a este altar para decirle a Dios, gracias. Gracias porque un día me vestiste, gracias porque un día me perdonaste. Quiero invitarte al altar, hermano, para decirle, Señor, perdona mis pecados, Señor, vuelve a limpiar mis vestiduras. Quiero invitarte a que le digas, Señor, quiero salir de este lugar revestido de tu perdón, pero que ya no actúe como ese hombre que saliendo vuelve a levantar su voz. Que pueda perdonar, que pueda mostrar tu gracia, tu amor, tu misericordia.
Hermano, que nosotros no nos veamos como esos publicanos, nos veamos como esas rameras que van delante de otros, que hoy se sienten puros, pero que no están arrepentidos, que no le han dado su vida al Señor. Todas esas personas que son peores que nosotros a nuestros ojos van delante de nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque han reconocido su actitud y su pecado. Porque se han dado cuenta que tienen un corazón engañoso más que todas las cosas. Porque han reconocido que han malgastado la gracia y la misericordia. Si Dios habló a tu vida, si tú identificas que Él te vistió el día que te perdonó, si tú puedes mirar que hemos ensuciado nuestras vestiduras después de, esta es una buena mañana para que Él nos vuelva a vestir. Es una buena mañana para volver en sí y decirle: Señor, no he sido quien debía ser. Señor, no me he comportado como debía. Señor, no soy digno de llamarme tu hijo, pero hazme como a uno de tus jornaleros. Con eso estaría conforme. Oh, pero el hombre, hermano, el hombre no recibió lo que él buscaba para estar conforme, sino que recibió lo que el Padre consideró que era conforme a su gracia y a su misericordia, no conforme a la acción de su hijo. Por eso lo vistió de perdón, por eso le dio un calzado, por eso le dio un anillo, por eso mató al becerro más gordo. Porque nunca consistió en lo que consideraba el joven, sino consistió en el amor, la naturaleza del Padre. Así es cuando tú vienes al Señor y te arrepientes. No se trata de tu pecado, se trata de a quién acudes. No se trata de lo que tú quieres, se trata de lo que Él puede hacer contigo y para ti. Vamos a alabar al Señor. Si tú quieres venir al altar y decir: Señor, vísteme de tu perdón, vísteme de esa misericordia, vísteme de esa gracia, vísteme de esa confianza, vísteme de esa restauración. Usted puede venir si usted desea hablar con Dios. Vamos a adorar.